Si la vida cristiana es una llamada a la santidad, al radicalismo evangélico, para nosotros esta llamada específica se concreta en esta triple dimensión de pobreza, de castidad y de obediencia. Hemos contemplado la virginidad consagrada como la relación que nos une a la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado. La relación con la primera persona es una relación filial, la relación con la segunda persona es una relación esponsal, y esta esponsalidad se expresa en la llamada a la virginidad, en la llamada a la pobreza, en la llamada, ahora es lo que contemplamos, a la obediencia. Nada de esto tiene ningún sentido, nada de esto tiene ningún valor si uno no ha encontrado el tesoro escondido. Es decir, si uno no tiene experiencia de esta vocación, de esta llamada, de esta declaración de amor, que es el encuentro con Jesucristo, como lo fue para los primeros discípulos, como lo fue para los apóstoles, evidentemente esto se convierte en algo odioso, en algo impuesto. Es como una camisa de fuerza que no nos deja vivir. Por eso, para nosotros, la llamada a la santidad, la llamada al radicalismo evangélico, implica necesariamente la conciencia de la iniciativa de Jesucristo, de vivir continuamente renovando la conciencia del primer amor, de este amor que nos enamoró, esta vocación que es una declaración de amor a la que uno responde o no responde. Por eso, que en nuestra vida sepamos ir descubriendo cómo todo lo que vivimos es una respuesta a esta llamada, a este don y a esta gracia, a este misterio. Y ahora contemplamos la obediencia de Jesucristo, que, como he dicho, hablando de la pobreza y de la virginidad consagrada, es una participación en la vida de Jesucristo mismo. A nosotros no se nos impone algo desde fuera y la obediencia me obliga a hacerlo. Es todo lo contrario. Es Cristo que vive en mí el que obedece al Padre. Cristo que vive en mí, que me mueve al querer del Padre, al hágase tu voluntad y no la mía, que son palabras mismas del Señor en el huerto. Si es verdad que el pecado entra en el mundo por la desobediencia de Adán y de Eva, es así que la salvación entra en el mundo por medio de Jesucristo. Pero esta historia salvífica que durante siglos ha ido entretejiendo Yahvé Dios con su pueblo elegido, comienza también, si recuerdan, con un acto incomprensible de obediencia en la persona de Abraham, el hombre a quien se le pide entregarlo todo para poner de manifiesto el primer mandamiento: solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Todo lo demás está fundamentado en el primer mandamiento: solo al Señor. No tendrás otros dioses. Los hay de figuritas, hay becerros de oro, que están hechos de oro, de bronce o de marfil, y también podemos tener nuestros pequeños becerros de oro en el corazón, que a lo mejor son más invisibles, que a lo mejor son más intangibles, pero mucho más perniciosos y más difíciles de destruir. Por eso, ahora, contemplando la obediencia de Abraham, descubrimos que en la vida de este hombre comienza una historia de gracia, una nueva alianza de amor entre Dios y los hombres. La obediencia de Abraham, en quien comienza la historia de la salvación. Por la fe, leemos en la carta a los Hebreos 11:8, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció y salió hacia la tierra que había de recibir en herencia, pero sin saber a dónde iba. Son palabras impresionantes. Por la fe obedeció y salió hacia la tierra que
que había de recibir, pero sin saber a dónde iba. Aquí, en el sacrificio de su hijo Isaac, se dan 3 palabras fundamentales que a todos nos pueden hacer un inmenso bien: oír, creer, obedecer. Sin oír, fides ex auditu. No puedo creer si no oigo. La fe del pueblo se edifica sobre la palabra de Dios, la que tú y yo proclamamos continuamente, para hacer suscitar la fe. Oír, creer, dar el asentimiento del corazón, de la voluntad, a la palabra proclamada y ponerla en práctica. Las palabras en las que hace Jesús referencia a María: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen, la cumplen. Oír, los que escuchan la palabra de Dios, creen en ella, dichosa tú que has creído, y la ponen en práctica, obedecen. Oír la voz del Señor, creer en la palabra del Señor y ponerme en camino, obedecer. Por eso, la obediencia de Abraham y después la obediencia del pueblo de Israel, o la desobediencia del pueblo de Israel, va a ir entretejiendo el drama de toda la historia de la salvación. Cuántas alianzas de amor hace Dios con su pueblo, y cuántas veces el pueblo se deja seducir por otros dioses y le es infiel a Dios en la alianza. Hasta que llega el momento definitivo, en las palabras más sagradas que tú y yo vamos a pronunciar jamás a lo largo de la historia de nuestra vida: sangre de la alianza nueva y eterna. Y nunca más Dios va a volver a hacer alianza con su pueblo. Esto es lo definitivo. Y además se hace presente en el aquí y ahora de esta geografía y en este momento concreto de la historia de la salvación, en este obispo, en este presbiterio. Ustedes son los que mantienen viva la alianza en esta geografía de salvación que es su diócesis. Qué cosa tan impresionante, ¿no? Que Dios siga haciendo alianza cada día en tu parroquia por esas palabras que tú pronuncias, que renueva la fidelidad de su pacto de amor, y es la misma que se hizo en el Gólgota y en el vientre de una virgen. En la obediencia de Jesucristo está la salvación del mundo. Recuerden las palabras de Romanos 5:19: así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Cristo, el nuevo Adán, todos serán constituidos en justos. O las palabras de la carta a los Hebreos: el hombre se perdió y se destrozó en la desobediencia, y ahora, obedeciendo a Jesucristo, reencontramos el camino de la salvación. Todo pecado que tú y yo hemos cometido desde el día que tenemos uso de razón hasta hoy mismo, todo pecado es siempre un acto consciente, porque si no es consciente no es pecado, es un acto consciente de desobediencia a Cristo. Yo elijo deliberadamente desobedecerte. No quiero escuchar, no quiero creer, no quiero obedecer. Eso es el pecado. La obediencia de Jesucristo, que es la causa. Pero por eso, carta a los Hebreos 5:9, Él se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. La salvación de mi alma, la salvación del pueblo que se me ha confiado, está en mi obediencia a Cristo, en la persona de mi obispo, en la persona del romano pontífice, de aquellos que ejercen autoridad sobre mí, como las personas que me obedecen a mí como pastor suyo.
Y a veces somos muy rápidos para exigir una obediencia que luego nosotros no estamos dispuestos a prestar a nuestros superiores, pero bien que mandamos en nuestro terruño. Entonces, que se convirtió en causa de salvación, Hebreos 5:9, causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Miren, los párrafos que hablan de esto son interminables, pero qué impresionante es para nosotros la imagen del siervo de Yahvé que contemplamos sobrecogidos el Viernes Santo. Él es el Hijo que muere amando, porque muere obedeciendo. Si para eso he venido, o en Juan 4:34, mi alimento, literalmente mi alimento, es hacer la voluntad del Padre. Él, Jesucristo, es el Hijo que siempre piensa según quiere el Padre. Juan 5:30, y obra según su voluntad. Es decir, toda la fisionomía de Jesucristo es la fisionomía de un Hijo obediente a su Padre. Toda su estructura mental y existencial. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. Pero no solo es que obedece al Padre, ante quien no antepone a nadie, es que obedece a sus padres, a José y a María. Eso sí, cuando les tiene que recordar las cosas, bien se las dice. ¿No sabían que debía de estar en las cosas de mi Padre? Con 12 años tiene bastante clara su identidad, pero sin embargo, dice el evangelista San Lucas, que bajó con ellos y estuvo sometido a su autoridad, en Lucas 2:51. ¿Te imaginas lo que es para el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, estar sometido a la obediencia, a la autoridad durante años de dos personas que no son más que dos criaturas salvadas por ti? Y no solo eso, ¿cuántas veces no habremos oído decir, es que el rector no lo entiende? Ya no digamos el obispo, y luego decimos que no entiende nada. ¿Qué? Yo con este obispo no me entiendo. Pues mire, igualito que nuestro Señor Jesucristo y con sus padres. Dice, termina así la infancia de Jesús. Y ellos no comprendieron. Pues estupendo. Jesucristo, en obediencia a dos que no le comprendieron, pero vivió bajo su autoridad. Obedecer sin comprender. Pero díganme, hermanos, ¿ustedes siempre han comprendido a Dios en sus vidas? ¿O nos han pasado cosas que dice, chico, yo tengo fe, pero esto no lo entiendo? ¿No nos han pasado cosas tremendas? ¿No llevamos todos nuestras heridas de guerra y nuestras cicatrices? Y muchas veces de la gente que menos nos esperábamos, que son los dolores que más duelen. Miren, yo creo que uno de los diálogos más increíbles que yo he leído jamás en mi vida es la conversación entre el niño Jesús y la Virgen María. Yo, por ejemplo, cuando rezo el rosario, en el misterio de lo del niño perdido y hallado en el templo, a mí me parece, esto es una anécdota, a mí me parece que está muy mal dicho lo del niño perdido, porque, perdone, el niño no se había perdido. El niño estaba donde tenía que estar, perfectamente sabía el niño dónde está. Los que estaban perdidos eran sus padres. Esos sí que andaban perdidos. Que creían que iba en la caravana, que lo buscaron durante 3 días, esos pobres estaban perdidos, el niño no estaba perdido. Yo siempre trato de decir el niño hallado, porque sí que es verdad que fue encontrado, hallado entre los doctores, porque estaba donde tenía que estar. Pero bueno, es una anécdota. Ahora vayan con el diálogo. Bueno, por fin se encuentran.
Y la madre, ejerciendo de madre con toda su autoridad, se encara con el niño. La madre hace 2 preguntas. ¿Qué le contesta el niño a esas 2 preguntas? N-A-D-A. Nada. ¿Y quién es el hombre? Ni que seas la Virgen María. ¿Tú? ¿Interrogar a Dios? Pero, ¿tú quién te has creído que eres? ¿Qué le contesta el niño? Nada. Terminan las 2 preguntas de la madre y el niño le hace 2 preguntas a ella. Y ella no sabe qué contestar, tampoco contesta nada. ¿Ustedes han visto un diálogo más absurdo de 2 personas que yo te hago 2 preguntas, tú no me contestas, tú me haces 2 preguntas y yo tampoco te contesta, y con eso bajamos a Nazaret los siguientes 18 años? Vamos con el diálogo. Lo primero, ¿quién no se ha quejado de Dios? Hijo, ¿por qué nos has tratado así? ¿Ustedes nunca se han sentido maltratados por Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y a ti no te ha preguntado nunca nadie? Oiga, padre, ¿y Dios por qué ha permitido? Pues mira, si te soy sincero, no tengo ni idea. ¿Que quiénes somos nosotros para ser portavoces del Espíritu Santo? Pues chico, a veces no sabemos ni qué decir. Pues que estas cosas pasan, es que la vida es así. O esto es una cosa muy misteriosa. La primera pregunta que le hace al niño: ¿por qué nos has tratado así? Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Y anteriormente le hace otra pregunta. Le dice: ¿no ves que tu padre y yo te andábamos buscando angustiados? ¿Qué clase de Dios eres tú que no tienes compasión de la angustia de tus propios padres? Vamos, dígame si me estoy inventando el Evangelio. ¿No ves que tu padre y yo te andábamos buscando? O sea, ¿tú no ves el sufrimiento de la gente? O sea, nosotros vemos el drama, o la comedia, o la tragedia de la vida, esto que está pasando en el mundo mundial, y Dios sentado en una nube mirando el espectáculo. No hace nada, como cuando estaba dormido en la barca. Pues yo ya podía poner un poquito de paz, no sé, en alguna de las guerras que hay en ese mundo y de los líos que tenemos en este país. Pues no hace nada, aparentemente. Primera pregunta: ¿no ves que te buscamos? El hombre que busca a Dios, esta misma pregunta que le van a hacer los ángeles a María Magdalena. ¿A quién buscas? El hombre que busca a Dios, pero a veces equivocadamente. Y ella se hace portavoz del matrimonio. ¿No ves que tu padre y yo no sabían que tenía que estar? Primera respuesta, o primera pregunta, porque no es ninguna respuesta. ¿No sabían que yo tenía que estar en las cosas de mi padre? Interrogante. Le contesta la pregunta con otra pregunta. Ustedes deberían de saber que yo tenía que estar en las cosas de mi padre. Y antes le hace otra pregunta: ¿por qué me buscaban? ¿Cómo le puedes preguntar a tus padres que te acaban de perder 3 días? Y yo siempre digo 3 días y 3 noches, porque un padre que ha perdido al Hijo de Dios no va a estar durmiendo 8 horas tranquilamente, ¿no? ¿Por qué me buscaban? ¿Tú por qué buscas a Dios? ¿Tú por qué viniste al sacerdocio? ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debía de estar en las cosas de mi padre? Esta es la obediencia de Abraham, que sin entender... Ahora, que ni entender... Pero fíjense qué bonito lo que dice el Evangelio. Dice: ellos no entendieron. Miren, hermanos, lo que no se entiende se guarda en el corazón. Lo que se entiende se guarda en la cabecita. ¿Entiendes el problema de matemáticas? Sí, ya lo entiendo. Cabecita. Dice: ellos no entendieron. María guardaba todas estas cosas en su corazón. En el corazón se guarda lo que no cabe,
en la cabeza. Por eso, así como Abraham no entiende y obedece, así yo sin entender sigo la voz del corazón, sigo la voz que me llamó, no porque la entiendo, porque creo en ella, y entender y creer no es siempre lo mismo. ¿Ustedes creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Pues espero que sí, porque si no, no sé qué hacen allí. ¿Pero le entienden? Porque yo no, desde luego. Creo, no entiendo, es lo que dice el Pangelingua, ¿no?, de Santo Tomás de Aquino, el Tantum Ergo, donde cesan los sentidos y solo la fe. Y no entendiendo, pero sí creyendo, obedezco. Y fue obediente y bajó con ellos a Nazaret y vivió bajo su autoridad. La obediencia de Jesús, que siempre fue una experiencia de alegría y de gozo, que mi gozo, mi alegría, es hacer la voluntad del Padre. Y es verdad que la obediencia de Cristo va a ser fuente de terrible sufrimiento y angustia. Literalmente dirá, cuando va a obedecer al Padre en el huerto, me muero de angustia. Un Dios que ha experimentado la existencia humana hasta sus últimas consecuencias. El que va a beber el cáliz en obediencia de amor al Padre, pero una obediencia que le va a hacer sudar gotas de sangre. Él que siempre sabe que es escuchado, él que siempre sabe que es acogido por el Padre. Miren, si quieren, escriban estas tres palabras y nunca las vuelvan a separar: amar, ser libre y obedecer. Son intrínsecamente inseparables. Quien ama, obedece y es libre. Quien obedece, ama y es libre. Quien es libre, ama y obedece. Pero no pueden darse por separado. ¿Cuántas veces he desobedecido porque quería ser libre? ¿Cuántas veces he desobedecido porque quería amar? ¿Cuántas veces he creado una ruptura existencial que me ha destruido por dentro? Porque creía que iba a ser más feliz mordiendo la manzana. Porque yo me convencí a mí mismo de que iba a ser más feliz. Porque Dios no quería mi felicidad. Porque no me fié, porque no creí. Porque estaba convencido de que yo iba a encontrar la felicidad por mi cuenta, como Adán, como Eva, como el hijo pródigo, como el pueblo de Israel cuando rompió la alianza. Y de esto tenemos todos amarguísima experiencia. Y sabemos lo mal que se pasa, el infierno en el que se vive cuando me aparto de Él. El infierno existencial, el infierno mental, las dosis de anestesia que le tengo que inyectar a la conciencia para que deje de molestarme. Y qué terca es la voz de la conciencia. Cuando uno sabe que está mal, porque ni es feliz, ni ama, ni es libre, ni obedece. Miren, a poco que sepamos de música, todos sabemos lo que es una partitura, con sus pentagramas. La gente que no tiene fe, que no es creyente, está convencida de que nace con una partitura en blanco debajo del brazo. Una partitura en blanco quiere decir
que yo puedo componer libremente, independientemente, la melodía con mi vida que a mí me dé la gana. Yo voy a hacer con mi vida lo que me dé la gana. Así vive mucha gente. Pero el creyente es una persona que está convencida de que el día que nació ya la partitura estaba escrita. Pero yo no sabía leer música. Pero con la ayuda de la Iglesia, con la ayuda de mis padres, con la ayuda de la dirección espiritual, con la ayuda de tanta gente maravillosa que se ha cruzado por mi vida, empecé a aprender a leer la melodía que desde toda la eternidad Dios había escrito única e irrepetiblemente para mí en esa partitura. Que mi felicidad dependía de mi fidelidad a la nota que Dios había escrito. Excepto que yo muchas veces vi notas equivocadas. A poco que sepamos de música, a poco que sepamos de armonía, todos sabemos que para un acorde hacen falta al menos 3 notas. Y las 3 son diferentes, pero suenan en armonía. Y tienen que ser diferentes, porque si las 3 fueran la misma nota, no sería armonía, sino monotonía. Y no hay monotonía en la partitura de las veces, porque todos ustedes son diferentes. Pero esa es la fidelidad de cada uno de ustedes a su partitura única e irrepetible, que la armonía de una diócesis va a funcionar. Y cuando yo quiero dar una nota diferente a la que está escrita en mi partitura, no quiero obedecer. No solo si yo en un acorde me equivoco en una de las 3 notas, todo el acorde suena mal. Yo puedo destruir la armonía de una diócesis. Cuando cada uno de nosotros no está viviendo en serio, en fidelidad a la partitura que Dios ha escrito para mí. Ahora, ¿yo cómo vivo la vida? ¿Con una partitura en blanco? ¿Hago lo que me da la gana? Que me digan amén en el Palacio Episcopal y voy a hacer un poco lo que me apetece y que no se enteren de mucho y tengo mi propia cosa ahí organizada. Así puede vivir mucha gente. Hago un poquito la comedia de lo que tengo que hacer, pero luego tengo mi vida aparte. O yo de verdad, honestamente, sé que yo no soy compositor, que soy intérprete. Miren, ninguno de ustedes ni yo vamos a componer la novena sinfonía de Beethoven. Está compuesta. El mejor músico no es el que vuelve a componer esa sinfonía. El mejor músico es el que más fielmente interpreta la partitura de ese genio musical escribido. Hay solo una persona, una, que nunca va a dar una nota equivocada en su partitura, que es la Virgen María. Una maravilla. Es la mujer que ha hecho de su vida un canto. Y una mujer que es capaz de decir, frente a la partitura de su vida, ¿cómo puede ser esto? No entiendo la siguiente nota que Dios ha escrito. ¿Cómo va a entender? ¿Qué lógica puede tener en la partitura de Abraham matar al hijo que por fin has tenido en tu ancianidad? Es incomprensible. Y créanme que en la partitura de todos nosotros hay notas incomprensibles. Ustedes se imaginan a un Benedicto XVI que ya está jubilado prácticamente y que quiere dedicar el resto de su vida a terminar su Opus Omnia, su gran obra teológica. Y cuando ya cree que se va a poder dedicar a su bucólica Alemania rural,
piensen en las circunstancias de la vida, que a lo mejor no son tan de salir en la televisión como las de un personaje tan conocido, pero sí son las circunstancias de la vida de nosotros. Oye, que yo hace menos de 2 años estaba por las selvas de África feliz y contento, ejerciendo el ministerio en inglés y hablando pasante. Tiribó, Nahuiri, Nashiashiatoro. Así estuve celebrando misa. Me aprendí el misal de memoria, como quien dice, cuchu. Todos me miraban. El padre ha aprendido bastante. Yo no. El padre está leyendo lo que está escrito ahí y no tiene ni la menor idea de lo que está diciendo. Y así he estado yo celebrando en el idioma de estas gentes de África. Miren ustedes, ahora te encuentras con estas comunidades intramontañas. Todo lo que un día pasa en una moto, tuve un accidente con un seminarista y me va a parar aquí al otro lado de 3 continentes para allá. Pues, ¿saben? O sea, dice, Dios mío, me podías haber avisado, ¿no? Es que las notas que están escritas en la partitura de la vida de cada uno, y esto es lo que es apasionante. Es la capacidad que tiene Jesucristo, que tiene el misterio de Dios de sorprender al hombre, que no comprende, pero quiere creer, quiere escuchar, quiere obedecer, quiere responder a su llamada, al don que ha recibido. Por eso, la obediencia de Cristo es salvífica. Miren, es exactamente lo mismo decir, fuimos salvados por amor, que decir, fuimos salvados por obediencia. Pero Jesucristo dirá, nadie me quita la vida. El Hijo del Hombre la entrega libremente, ¿recuerdan? Por amor, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, redimidos por amor. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Muchas veces usa amor, otras veces usa obediencia y otras veces libremente. Tú no sabes que tengo autoridad para condenarte y para salvarte. No tendrías autoridad si no te la hubiera dado de lo alto. ¿Cuántas cosas dice el Evangelio que pasan en la vida de Jesús para que se cumpliera la Escritura? Miren, hermanos, la Escritura de esa partitura, esa historia de salvación es la que se está escribiendo en tu vida. Responderás como Abraham, responderás como Simón y Andrés y Juan y Santiago. Estás ahí una mañana feliz y contento, robando a tu pueblo, cobrándole impuestos, y pasa por ahí uno que te dice, ven y sígueme, y dejó a la mesa los impuestos y los dineros, un tipo que era un sinvergüenza, un judío que robaba al pueblo de Israel en favor del imperio. Y el chico podía haber elegido a alguien un poquito más piadoso, ¿no? Pues no. Palabras que cambian la vida de la persona. Ahora, en este momento de mi vida, ¿yo en qué situación me encuentro frente a la partitura de mi vida? Miren, hay algunos de los que estamos aquí que ni siquiera creemos que existe la partitura. Hay personas que, bueno, a lo mejor existe la partitura, pero yo no me fío mucho. Hay personas que queremos vivir lo que está escrito para nosotros desde toda la eternidad. Pero yo estoy ahora mismo atascado, que yo creo que ahí pone re y yo vengo a dar a sol. Y no sé quién va a tener más razón, si la partitura o yo. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es la conversión? Es volver a la casa del Padre, es volver a la partitura de Dios, es hacer de la vida un canto. Qué bonito es que a lo largo de toda la historia de la salvación hay tantos cantos maravillosos. No digamos
el cántico de Zacarías, el cántico de María, el cántico de las criaturas de Francisco de Asís, el cántico espiritual de Juan de la Cruz, hacer de la vida un cántico. Señor, que yo nunca me separe de lo que tú has escrito para mí. Estoy harto de hacer lo que me da la gana. Tráeme hacia ti, dice el cantar, con hilos de amor. ¿Recuerdan? Tan bonito. Señor, que yo vuelva a la partitura, que estoy perdido, que me he alejado tantas veces de tu amor. ¿Cuántas veces has salido, Yahvé Dios, a buscar al pueblo que se ha ido detrás de dioses extraños? ¿A cuántos becerros de oro, hermanos, hemos adorado? ¿Cuántas veces nos hemos separado de los caminos del Señor, hermanos, por el miedo a la cruz, por el miedo al sufrimiento? Esa cruz de la que no se nos cae de la boca cuando damos consejos a la gente, y esa cruz de la que predicamos maravillas los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo. Pero que muchas veces solamente son adornos en nuestras iglesias. ¿Cuántas veces nos hemos separado, como les pasó a los primeros discípulos, que cuando llegó la pasión, ahí no quedaba, dicen en mi tierra, que el apuntador, ahí desapareció todo el mundo, los que habían visto multiplicar panes y peces y querían proclamar por él, ahí estaba todo el mundo. Pero cuando llega el momento de la cruz, cuando llega el momento de ungirnos, de ser cónyuge, recuerden la unión esponsal, los cónyuges de Cristo somos nosotros, que somos como los bueyes, ungidos con el mismo yugo, y no hay otro yugo que el árbol de la cruz, el madero de la cruz, que nos tiene ungidos, sin ungidos, a Jesucristo, enyugados a Jesucristo. Señor, que yo no me separe de ti en el momento de la cruz, que yo siga viviendo la partitura de que me fíe de ti. Por eso, qué importante es, hermanos, en este momento concreto de nuestra vida, decir, pues si a lo mejor estos ejercicios lo que sirven es para que yo vuelva al plan de Dios, para que vuelva al primer amor. Yo lo he visto, y esto me ha pasado en este país, o sea, he visto conversaciones impresionantes de sacerdotes con el obispo durante los ejercicios. Es decir, mire, señor obispo, yo necesito ayuda, yo estoy mal, sáqueme de aquí, yo quiero empezar una vida nueva, bueno, pues esto no hay que estudiar. Y a lo mejor yo tengo que salir de la situación en la que me encuentro. Yo no sé en qué situación se encuentran ustedes, pero volvamos todos al primer amor, volvamos todos a la voz del Señor. Que no sigamos en lo mismo, incluso aunque nos confesemos, pero sin ninguna intención de que nada va a cambiar. Porque de verdad que toda situación personal tiene solución en Cristo. Tiene solución si de verdad queremos volver a la voz del corazón, la voz que me llama, la voz que Dios sentido en mi vida. No hay absolutamente nada que yo haya descubierto que Él no puede hacer nuevo. No hay nada que yo haya arruinado que Él no pueda hacer más hermoso. Dios no hace chapuzas. Dios no pone remiendos. Había el otro día lo de vino nuevo, no de viejos. No se pone remiendos. Vean que hago nuevas todas las cosas. Que yo puedo salir de aquí un hombre transformado. San Juan de la Cruz pidió el día de su ordenación recordar la inocencia bautismal, que no hay ninguna razón por la cual yo no pueda volver al primer amor. Y que hay mucha gente canonizada que ha llevado una vida bastante espantosa. Que esto no se trata de ser la Inmaculada Concepción, sino una comunidad de perdonados, de arrepentidos, de transformados. Y tienes una comunidad de hermanos
que te entienden perfectamente porque están hechos de la misma pasta que tú y que yo. Y que el obispo está para eso, para acoger, para perdonar, para ayudar. A mí me ha pasado en ejercicios de estar escuchando a un sacerdote, pero me ha pasado en este país. Y en ese momento teníamos el instituto de inspiración, lo que me pasó, que le interrumpía al sacerdote y le dije: ¿tú quieres que llamemos al obispo y que venga a hablar aquí con nosotros? Y me quedé con la boca abierta y me dije: sí, padre, yo creo que es lo que más me ayudaría. Y yo salí de lo que estaba llegando, el padre estaba llegando, salí, fui a buscar al obispo que estaba en los ejercicios y vino y dije: mire, monseñor, creo que el padre de su diócesis tiene algo que decir, que necesita su ayuda. Y yo, él empezó a hablar, a hablar, una cosa. Miren, yo es que se recuerdo, pregunta como lo recuerdo. Y yo cuando comprendí que ellos se estaban entendiendo perfectamente, me puse de pie, salí de puntillas y dije: estos ya se están entendiendo, ya tenemos la solución de la cosa. Y es un sacerdote que todavía me llama y me escribe. O sea, para mí fue una cosa tan emocionante, pero no olvidaré jamás el testimonio que me dio ese sacerdote a mí, que quería salir de su fango, y el testimonio que me dio el obispo de padre y de pastor. Porque, como decía Ignacio, si en Francisco y en Domingo el Señor ha hecho esas maravillas, ¿por qué no las puede hacer en mí? ¿Qué barro diferente soy yo que el barro de mis hermanos? Pues, de verdad, que yo me crea que es posible volver a la partitura de la obediencia, que no es obediencia a lo que me ha dicho el obispo, que él es un signo, el obispo es un signo sacramental de Jesucristo. Es el supremo discernidor de los carismas en una iglesia particular. Que los primeros en ser pastoreados por un obispo somos nosotros. Yo hace poco tuve que escribir una carta muy delicada a una persona, a un eclesiástico, a un obispo muy importante de este país, creo que sacar las conclusiones que sepan, una situación muy delicada. Y me acuerdo que después de una carta muy larga, yo le terminaba la carta diciendo que aunque yo no sea de su diócesis, también necesito yo, Cristo, de su cuidado de padre. Que yo también necesito esto. Esto lo he escrito yo hace 3 meses. Alguien de una situación muy grave, muy delicada. Entonces, que nos paremos a pensar que de verdad que los milagros no han terminado, que el Señor sigue haciendo maravillas y quiere que volvamos a la obediencia al Padre, a participar de la obediencia de Jesucristo. Y esto es verdaderamente una maravilla, pensar que yo soy llamado a esto. Si soy capaz de ver la mano de Dios, la presencia amorosa de Dios en la historia de mi propia historia de salvación. Por eso, hermanos, yo les pido que hagamos un poquito de revisión. ¿Qué significa para mí esto? Algunas cualidades, brevísimamente, porque ya sé que me he alargado, de la obediencia. Miren, la obediencia siempre es un acto de fe, un acto de confianza, es un acto de abandono. Si yo no me fío de Jesucristo y si yo no me fío de quien me lo representa, en mi caso pues del obispo, los religiosos tienen sus propias estructuras, pero en nuestro caso es muy bonito. Por eso a mí me encanta la vocación diocesana. Me parece una vocación maravillosa. O sea, vivir en armonía, como dice Ignacio de Antioquía, como las cuerdas a la lira, los presbíteros y el obispo. Y yo por mi vocación he tenido que trabajar con obispos pues, de muchísimos países, de muchísimas nacionalidades y de muchísimos colores. Y nunca se me ha hecho el menor problema para tener fe
en que esta persona es el signo sacramental que me va ayudando a ser fiel a lo que el Señor ha escrito para mí. Entonces, sin un ejercicio continuo de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, es muy difícil vivir en obediencia al plan de Dios. Otra cualidad importantísima, hermanos, es la humildad. Al soberbio, la obediencia no es difícil, para él es imposible. Para el soberbio es imposible obedecer, el que tercamente se empeña en sí mismo. Yo y yo. Y no voy a ceder, no voy a dar mi brazo a torcer. ¿Cuántas vidas se han arruinado simplemente por la falta de humildad? Y muchas veces es la falta de humildad de decir, yo necesito ayuda. Por eso el soberbio odia la obediencia. Como el humilde, que no se fía de sí mismo, tiene hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, de hacer, de vivir en la santidad de Dios. El soberbio se autoafirma y percibe a cualquiera en autoridad como una amenaza a mi independencia, una amenaza a mi libertad, una intromisión en mi plan. Por eso, y las referencias de los santos serían interminables, sería imposible dedicarnos ni siquiera un momento a las citas que tantas hay. Por eso, solo quien es muy fuerte es capaz de obedecer. La soberbia, la desobediencia, es una terrible señal de debilidad. El desobediente es como los niños, que le da la pataleta, que le da el capricho. Es evidente que lo que su madre le está diciendo al niño es lo mejor para el niño y el niño se emperra en hacer lo que le da la gana. Es señal de infantilismo. Que una persona mayor, que a un sacerdote mayor que ya lleva años de vuelo sacerdotal, se le haga difícil la obediencia, es que es una persona que se ha quedado, ¿se acuerdan de mis amigos los enanitos? Un enanito espiritual. Bueno, así es imposible sacar adelante una parroquia ni una diócesis. Entonces, en cambio, la gente adulta, la gente madura, no tiene ninguna dificultad en obedecer, sobre todo porque cuanto más adultos nos vamos haciendo, más autoridad vamos ejerciendo sobre otros. Oye, no ejerzas autoridad si no eres capaz de obedecer. Entonces, la fortaleza es una de las virtudes más importantes para el obediente. Es la virtud de la fortaleza, que tiene dominio de sí mismo, porque el mayor enemigo de mi vida espiritual, dejemos al pobre demonio tranquilo, el mayor enemigo de mi vida no lo tengo a mi alrededor. El mayor enemigo de mi vida es Y-O. No hay peor enemigo que el yo, soberbio, egoísta, autoafirmado, independiente, que hace lo que le da la gana. Así es imposible. Me hizo mucha gracia cuando estuve en la primera ordenación aquí en la diócesis, que fue una ceremonia maravillosa, preciosa, entrañable, pero yo, que acababa de llegar de otro mundo, se me hizo curioso cuando el obispo, estaba feliz el hombre que acababa de ordenar unos cuantos nuevos sacerdotes, dice: y por favor, a los papás de estos muchachos, díganles que obedezcan a su obispo, a ver si les hacen caso a ustedes.
Imagínate diciendo a los papás de los nuevos cantanos, o como se diga, neoordenados, neopresbíteros, por favor, díganle a sus hijos que obedezcan al obispo, que a lo mejor a ustedes, que son sus padres, les hacen más caso que a mí. Me pareció muy simpático. Pues saben que a un recién ordenado las cosas se le puedan hacer un poco difíciles, pues chico, que está empezando, tenle un poquito de compasión, ¿no? Con quien no hay que tener mucha compasión es el que lleva ya un montón de años haciendo lo que le da la gana. Pues chico, ya es como para... Ya, madura un poco, hijo, que ya llevas muchos años en esto. Ahora, cuanto mayor en edad, más ágil tiene que ser la obediencia. Hombre, se supone que tienes más vida espiritual, más oración, más amistad con Jesucristo. Una cosa es ser Samuel y otra cosa es ser Elí. Pero chicos, si a Elí le cuesta obedecer la voz del Señor, pues ya chico, apaga y vámonos, ¿no? El anciano conocía la voz de Dios. Que un recién ordenado pues tenga sus dificultades es comprensible. Lo que no es comprensible es el anciano que llevaba toda su vida en el templo. Por eso les animo a que nos hagamos un poco de reflexión, aprovechemos estos tiempos de oración, que sea parte de nuestra confesión. De verdad, hermanos, el Señor quiere hacer maravillas aquí y ahora entre ustedes, y que yo no me hubiera pegado la paliza que me he pegado para venir aquí si no creyera en los milagros, si no creyera que las vidas pueden cambiar y que el Señor está aquí para hacerlo todo nuevo.